Además del secreto de Fátima, la Virgen nos dejó varios consejos. Santa Jacinta, la más pequeña de los pastorcitos, los quiere compartir contigo en el día de hoy. Descúbrelos en este podcast. Acompáñenos. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa. Bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio, este espacio en que nos juntamos algunos heraldos aquí en El Salvador para conversar de temas de nuestra religión católica. Estamos en el mes de mayo y evidentemente el mes de mayo es el mes de la Virgen en muchos países. Y hemos hablado ya pues de las apariciones de Fátima, un programa que ha gustado mucho. Y a raíz de eso han surgido muchas preguntas, comentarios sobre el mensaje de Fátima, sobre los videntes, sobre el futuro que nos espera. Y conversando un poco con el padre Íñigo, con otros hermanos, surgió la idea de hablar más a fondo respecto de una de las videntes, que podríamos decir que es la más encantadora de las tres, pues sin quitarle mérito a las otras, que era la menor, que era la pastorcita Jacinta, hoy en día ya canonizada, Santa Jacinta Marto. Porque la vida que ella llevó, especialmente después de que Nuestra Señora se le apareció, que ella pudo tener ese convivio con Nuestra Señora y escuchar todo ese llamado a la conversión que la Santísima Virgen hacía, todas las advertencias que hacía sobre el mundo, podríamos decir que ella es un ejemplo de cómo llevar a serio los mensajes de Dios y cómo llevar a serio especialmente pues, el mensaje de Fátima. Cómo tener un cambio en la vida, porque la conversión, la penitencia es un cambio de vida, ¿no? Y podríamos decir que mejor ejemplo que Santa Jacinta no pudo haber, ¿no? Y bueno, y para hablar de ese tema tan importante, vamos a escucharlo hoy mucho al padre Íñigo, que pues ha preparado a fondo y con mucho cariño, mucho amor, mucho empeño este tema, basándose pues en el libro de nuestro fundador, Monseñor Juan Clá, también de las memorias de la hermana Lucía. Hay muchas fuentes que citar, pero vamos a tratar de hacer pues un programa muy ameno al respecto de Santa Jacinta y especialmente, padre, sobre los consejos que ella dejó para la humanidad, por así decirlo. Cosas que ella escuchó de la Santísima Virgen, incluso después de las apariciones oficiales de Nuestra Señora, ahí en Cobadeiría. Ya usted nos comentará toda la enfermedad que ella pasó, todo ese proceso de sufrimientos hasta su muerte, y cómo Nuestra Señora le seguía hablando, se le seguía apareciendo, y como que le transmitía mensajes a la humanidad también. Vamos a leerlos al final, quizá, vamos a comentarlos. Pero antes que nada, Padre Íñigo, bienvenido. Salve María. Salve María, hermano Sebastián. Muchísimas gracias por la invitación de estar aquí, y no solo aquí, pero como siempre, pues con todos ustedes también. Y una cosa muy bonita que sucedió fue que preparando el podcast de la semana pasada sobre el secreto de Fátima, que ella nos avisó y nosotros no hicimos caso, estábamos con el padre Víctor y leyendo justamente pues el libro que comentábamos, ¿no? El libro de nuestro fundador, Monseñor Juan, de Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará, que como dijimos, pues está también disponible en principio en todas las casas de los heraldos, por lo menos lo pueden adquirir ahí, realmente es súper bonito. Pero preparando ese tema nos encontramos que había este otro tema sobre Santa Jacinta que no es muy conocido, la verdad. O sea, cómo fue la vida de Santa Jacinta y sobre todo esas enseñanzas que en el fondo la Virgen se lo dijo a ella. Sí. Algunas cosas ella como que por inspiración lo dijo también, por inspiración divina, pero también muchas cosas eran directamente de la Virgen. Y lo dejó registrado en los últimos días de su vida, unos consejos súper bonitos al respecto. Vamos a ver después, pero sobre la guerra, sobre los pecadores, sobre los gobiernos, sobre el mundo. Y creo que ahí estaba el padre Víctor y este servidor, pues cada uno leyendo por sí el libro, y dijimos, qué interesante sería hacer un podcast sobre eso, pero lo dijimos individualmente, no pensamos, ¿no? Y cuando estábamos aquí en esta sala, cada uno lo dijo y dijo, esto aquí es señal de que el Espíritu Santo quiere que lo hagamos. Sobre esas enseñanzas tan bonitas que nos dejó Santa Jacinta Marto. Claro, va a ser mucho bien porque es un verdadero llamado de atención también. Sí. Es como una especie de refuerzo, de énfasis al mensaje de Fátima, que ya lo hace más específico y como que lo
lo hace más humano, más como para nosotros entenderlo. Lo hace con un idioma, pues un vocabulario de niña, Sí. pero que a veces la humanidad necesita que le digan las cosas bien claras Sí. para que podamos entender. Así que, padre, no sé por dónde quiere empezar, quizá hablar un poquito de quién era Santa Jacinta, la pastorcita, cómo era su vida antes de que Nuestra Señora se le apareciese, cómo fue ese cambio que ella tuvo, o lo que usted, padre, quiera comentarnos. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Lo que usted decía, ¿no? El ejemplo de Santa Jacinta es lo que nosotros, todo el mundo debería hacer escuchando el mensaje de Fátima, ¿no? Ella lo escuchó directamente de la Virgen. Y esa conversión, ese cambio de vida, ese preocuparse por reparar las ofensas hechas al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, como ella lo pidió, es realmente lo que Santa Jacinta hizo, ¿no? Sí. Y usted contaba, no sé si usted lo quiere comentar, ¿no? Que antes, bueno, la hermana Lucía contaba que su prima, Jacinta, no es que fuese un modelo de santidad antes de las apariciones. Ella era muy caprichosa, Ajá. ella era bastante egoísta, ella se preocupaba. Era una niña, ¿no? Claro. Sí. Todos los niños puede existir ese defecto más porque como que está comenzando el mundo y la persona quiere girar el mundo a su alrededor. Pero no era una santa. Antes de las apariciones no era una santa, por lo menos lo que dice su prima también, Lucía. Y usted comentaba inclusive Sí, que... era una niña normal. La hermana Lucía la describe en sus memorias, claro, una descripción física muy bonita, una niña de ojos grandes, de unas cejas marcadas, de un cabello castaño quemada por el sol, que le encantaba su labor de pastorcita, le encantaba estar con las ovejas, y era una niña muy alegre, caprichosa, pero muy alegre. Siempre había que jugar lo que ella quería, y que le encantaba danzar, bailar los bailes típicos portugueses, que Francisco, todos sabemos que él tocaba la flauta, y ella era feliz, danzando, bailando, y rezaba el rosario. Ella también, pues, tenemos que decirlo, ella rezaba su rosario, tenía pues un deseo ardiente cuando era pequeñita de recibir la comunión. Ella le pedía pues mucho a sus padres para que la llevasen a la preparación para la comunión, pero por las circunstancias pues de cuidar las ovejas y esto, no era tan fácil. Pero era una niña normal, no tenía, como usted bien dice, padre, ya una luz especial que usted diga, no, esta niña ya... No, fue a raíz de ser escogida por Nuestra Señora para recibir ese mensaje que ella comprendió muchas cosas en su vida, espiritual especialmente, y para la humanidad. Por ejemplo, ella vivía, tenemos que recordar que Fátima, Aljustrel, la aldeíta de ellos, era el fin del mundo doblando a la izquierda, como dicen. No existía, o sea, nadie tenía presente lo que era Fátima, Aljustrel. Nada, era un pueblito de nada. Ellos eran analfabetos completamente. No sabían leer, no sabían escribir, nada. Y ellos, su vida era cuidar las ovejas, divertirse y apoyar a su familia, y la pretensión que tendrían de vida, ¿cuál sería? Ser una buena madre de familia, quizá casarse y pues llevar la vida con una sencillez y una humildad pues acorde a lo que les había tocado, ¿no? Entonces no tenían unas grandes pretensiones en su vida. Pero sí, era una niña normal, muy sencilla. Y como usted bien decía, pues hasta caprichosita, ¿no? Con la descripción de su propia prima. Sí. Y ahí entonces, ¿qué pasa, padre? Y ahí, bueno, pues después de las apariciones de Nuestra Señora, esas 6 apariciones en Fátima, ya yo creo que a partir de la primera ya comienza a transformar su vida, ¿no? Sí. Y sobre todo lo que más le marca a ella es que hay que hacer penitencia por la conversión de los pecadores, porque mucha gente se va al infierno por causa de los pecados que cometen. Y la Virgen pidió oración a través del rosario y penitencia. Sí. Y ella comienza una vida sacrificada y cambia su semblante, cambia su rostro, ¿no? La hermana Lucía, describiéndola también en cuanto niñas, digamos, ella decía que tenía un semblante serio, una especie de seriedad de la vida, por lo que ella había visto, porque o sea, no es broma que la Virgen le muestre el infierno y vea cómo la gente se va cayendo, y ella dice que mucha gente se va al infierno porque no hay gente que sufra por ellas. Entonces, la beata Santa Jacinta Marto, la niña Jacinta, ¿cuántos años tenía? Ella tenía 7 años. 7 años, imagínese. 10 Lucía, 9 Francisco y 7 Jacinta. 7 años. Con esa edad ella comienza una vida de santidad. O sea, ella se transforma completamente y se santifica. Decía la hermana Lucía, su prima, decía, lo que yo sentía junto a Jacinta era lo que de ordinario se siente al lado de una persona santa, que en todo parece comunicar a Dios. Eso usted lo está leyendo de las memorias. De las memorias de la hermana Lucía. Exactamente. Y realmente uno coge las fotos de Santa Jacinta
cualquier foto de esa época, ¿no? O sea, murió niña, ¿no? Y es de un rostro angelical propiamente, ¿no? Y ella muchas veces, la gente como que venía, ¿no? A hablar con ella y tal. Y la hermana Lucía cuenta que a diferencia de ella, porque la hermana Lucía como que conservaba un poco todavía esa alegría, ¿no? Y ella contaba un montón de cosas súper bonitas, pero Jacinta no, Jacinta se quedaba seria, pero irradiaba una santidad y una felicidad muy grande, ¿no? Entonces, ella cuenta, la hermana Lucía, santa, ¿es santa ya? No me acuerdo. Ahí, padre, vamos a averiguarlo. No me acuerdo. Creo que no. Creo que todavía no. Porque falleció más recientemente, ¿no? Falleció en 2005. Bueno, si quiere vaya hablando, yo voy buscando. Sí. Bueno, entonces ella contaba que una vez, por ejemplo, unos amigos de ella que vivían en una ciudad llamada La Moita, me parece, ellos le piden a la hermana Lucía que venga a ella a jugar con ellos, ¿no? Dice, pero tráete a Jacinta también. Dice, vale, voy a hablar con Jacinta. Y Jacinta va con ellos. Y comienzan a jugar, van a una casa de un vecino ahí. Y en cierto momento, después de jugar, todos están súper felices. Y la hermana Santa Jacinta comienza a tener sueño después del almuerzo. Una siesta, normal, digamos, sí. Lo normal. Y comienza así a tener sueño, Y el señor de la casa la lleva hasta un cuarto para que descanse. Y cuando la lleva para descansar, todos los niños querían ver cómo esa santita, ¿no? Digamos, esa Santa Jacinta, que ya sabían que era santa, cómo descansaba una santa, ¿no? Uh-huh. Y entran en el cuarto así un poco, abren un poquito la puerta y ella estaba con un rostro sereno, angelical, con las manos puestas, como si estuviese rezando, como si su sueño fuese una oración. Sí. Y claro, no cabían todos en el cuarto, entonces van turnándose, pero quieren quedarse ahí, se arrodillan delante de ella y se quedó no sé cuánto tiempo descansando, 1 hora, 2 horas, pero no salían del cuarto, o sea, que estaban arrodillados y decían, ella parece un ángel, ella es como si fuese un ángel. Entonces nos muestra esa seriedad que ella adquirió, pero también como que se santificó y se veía que era un ángel propiamente, ¿no? Sí. Ahora, padre, ¿sabe que un aspecto que usted mencionó, me llama mucho la atención, es que con la visión que los pastorcitos tuvieron del infierno, claro, que comentábamos también en el programa anterior, no, qué barbaridad la Virgen mostrarle a unos simples niños algo tan terrible como el infierno. Y me acuerdo de Santa Jacinta, ella quedó con esa imagen horrible en la cabeza de lo que eran los sufrimientos del infierno. Y ella a veces, en medio de los juegos que hacían, como toda niña normal, cuenta la hermana Lucía también que ella a las tantas se iba, se apartaba y se sentaba sobre una piedra y se ponía a decir, el infierno, qué terrible, qué terrible. ¿Por qué la Santísima Virgen no les muestra el infierno a los pecadores? Exacto. ¿Por qué no se los muestra para que ellos vean el lugar horrible a donde van a caer si siguen ofendiendo a Dios? Exactamente. Entonces ella quedó con o sea, la palabra no es la correcta decir, ella quedó como en el trauma, entre comillas, o la preocupación, mejor dicho, de cómo tantas almas, por los pecados que se cometen, terminan en ese lugar terrible. Y es algo que para ella fue muy bueno. Sí. Es lo que decía nuestro Señor, medita en tus novísimos y no pecarás eternamente. El libro el eclesiástico, o el eclesiastés. Medita en tus novísimos y no pecarás eternamente. O sea, ella pensando en las postrimerías, en lo que puede ser el castigo, que fue propiamente revelado por nuestro Señor, el castigo eterno para lo que es un alma pecadora, su vida cambió completamente. Tal cual. O sea, además del amor a Dios que ella tenía, a la Santísima Virgen, porque ella, si había algo que tenía era un deseo de irse al cielo, porque la Santísima Virgen le había prometido que ella iba a ir al cielo, y ella, este mundo ya no le interesaba, solo quería vivir un poco más. ¿Para qué? Para poder hacer más penitencia y poder salvar más almas. Pero ella quería irse al cielo. Y es bonito también porque muchas veces nosotros nos olvidamos de que este mundo, esta vida es una vida completamente pasajera, es una vida completamente de alegrías ilusorias, de alegrías temporales o de tristezas temporales también, de sufrimientos temporales. Que todo lo que importa es lo que viene después. Y el demonio justamente quiere meternos esa idea en la cabeza de que no, de que esta tierra, este mundo, esta vida, los años que vivimos tenemos que gozarlos y disfrutarlos a plenitud, porque después no pasa nada. Y es un error tremendo. Y mucha gente cae en eso que se llama el mundanismo, ¿no? Que es realizar su vida, por así decir, su como felicidad. Si el cielo no existiese. Como si el cielo y el infierno no existiesen. Y usted ven, el ejemplo de Jacinta es muy bonito, porque ella, a partir de eso, ya su vida giró en torno a eso. De irme al cielo
y evitar que la gente vaya al infierno. Sí. Impresionante. ¿Sabe que tengo aquí las palabras textuales que ella decía al respecto de eso, que la hermana Lucía cuenta, ¿no? Que dice así: ¿por qué es que Nuestra Señora no muestra el infierno a los pecadores? Si lo viesen, ya no pecarían. Sí. Para no ir allá, has de decir a aquella señora que muestre el infierno a toda aquella gente. Verás cómo se convierten. Sí. Qué pena tengo de los pecadores. Si yo pudiera mostrar ese infierno. Imagínense. O sea, Jacinta quería que todo el mundo viese el infierno. Claro, claro. O sea, hay gente que nos dice, ¿no? ¿Por qué hablan tanto del infierno? O sea, no es que hablemos tampoco demasiado. Lo principal es el cielo y los santos. Pero hay que tener esta visión. Sí. O sea, si una santa como Jacinta quería mostrar el infierno a todo el mundo para que no fuesen para allá, también es nuestra obligación también hacer eso, ¿no? No, y la obligación de la Iglesia Católica siempre ha sido llevar las armas al cielo, Eso. guiar a Y los decir, fieles cuidado, al cuidado. cielo. Que... Exactamente, no es otras cosas que nada que ver. O sea, hay que de eso va a hablar Jacinta después también, lo vamos a comentar. Sí. Pero nuestro principal objetivo es prevenir a todas las personas que nos están escuchando, que son católicas, que creen en Dios, que creen en la Virgen, que si no hay una conversión seria, el castigo que nos espera es una cosa tremenda y es eterna. Eterna. Nosotros no nos hacemos una idea de lo que es la eternidad. Quizá más adelante el Padre puede darnos un ejemplo, que nuestro fundador daba siempre, pero la eternidad es algo que nosotros no nos imaginamos. Claro. Y es impresionante los sufrimientos y los castigos que las personas que no se conviertan van a pasar, o vamos a pasar. Primero Dios que no. Claro. Confiamos en la misericordia de Dios y en la conversión. Pero bueno, Padre, sigamos un poco hablando. Y no, es muy interesante que ella decía, porque no es solo el temor de ir al infierno, lo que a ella más le producía dolor era la ofensa hecha a Dios, Claro. ¿no? Y ella muchas veces, cuando algún niño decía una broma un poco más, pues que no estaba tan dentro de la moral, digamos, no una cosa inmoral, pero algo que pudiese ser no armónicamente de acuerdo con el Sagrado Corazón de Jesús, decía, cuidado con eso, no lo hagas, deja de ofender a Dios, no peques. Y ella no tenía respeto humano. Sí. Y aunque se quedaba a veces sin tantos amigos, pero ella decía, no hagas esto. Y con los mayores también le decía a los papás, cuidado con tus hijos, Sí. cuidado con cómo los vas a educar, cuidado que existe el pecado, cuidado no hagas esto, vas a ofender a Dios. Y ella tenía, una fortaleza, ¿no? para decir lo Una que autoridad tiene que moral hacerse. también, ¿no? Una autoridad moral. Claro, una niña que había visto a la Virgen advertía y reprendía sobre eso. Sí. Y ese deseo de que las personas no fuesen al infierno, de hacer penitencia para reparar las ofensas contra el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, y ese deseo de ir al cielo, ¿no? Porque como usted recuerda, y usted dijo ahora que la Virgen había prometido en las apariciones que en breve se llevaría a Francisco y a Jacinta. Y ella no sabía exactamente cuánto tiempo, pero sabía que en poco tiempo Sí. ella vendría. No sé si usted quiere que yo lea un poco lo que la Virgen le fue diciendo después, porque no fueron solo las apariciones en Fátima, las apariciones en sí en Fátima fueron 6, Sí. pero la Virgen se apareció muchas veces a ella, como también a la hermana Lucía Claro, después en claro. Pontevedra cuando pidió los primeros sábados. Por supuesto, Padre, por favor, si usted quiere leer algo ahí más textual para no cambiar, digamos, las palabras de... Sí, dice así. Sor Lucía lo relata, ¿no? La propia prima de ella. Un día, Jacinta me mandó llamar para que fuese junto a ella deprisa. Allí fui corriendo y me dijo, Nuestra Señora ha venido a vernos y ha dicho que muy pronto vendrá a buscar a Francisco para llevárselo al cielo. A mí me preguntó si todavía quería convertir más pecadores. Le dije que sí. Y me contestó que iría a un hospital y que allí sufriría mucho por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María y por amor a Jesús. Le pregunté si tú vendrías conmigo. Dijo que no. Esto es lo que más me cuesta. Dijo que iría mi madre a llevarme y después me quedaría allí sola. Después ella dice, la hermana Lucía, permaneció un rato pensativa y añadió, palabras de Jacinta, si tú fueses conmigo, lo que más me cuesta es ir sin ti. Tal vez el hospital es una casa muy oscura donde no se ve nada y yo estaré allí sufriendo sola, pero no importa. Sufro por amor al Señor, para reparar al Inmaculado Corazón de María, por la conversión de los pecadores y por el Santo Padre. Qué interesante. Como una niña de esa edad, tal vez tendría 8 años aquí, no sé, tenía esa santidad de vida, Sí. de realmente de sufrir por los pecadores, de reparar las ofensas, ¿no? Y llegó el sufrimiento, porque fue derivado, tal vez usted sepa más detalles, ¿no? Pero en 1917-18 también surgió la gripe española Sí.
y con diferentes variaciones, ¿no? Y llegó también a Fátima, donde ellos estaban, y ella, o sea, en su familia, de su casa, solo vivió su papá. Todos los demás, todos murieron. Sí. Y entre ellos, pues ella también, pero dentro de poco vamos a contar. Y en la casa de Lucía, solo sobrevivió Lucía también. Imagínense. Todo el resto murió. Es que la gripe española mató a 50 millones de personas, ¿no? Gripe española que dirían, no tiene nada que ver con dirían los españoles que surgió en Francia, pero le ponen española, porque siempre está esa pica entre españoles y franceses. Sí. Pero bueno. Le pusieron por la prensa, ¿no? Sí, porque España era un país neutral. Ajá. Y fue el primero a divulgar una gripe que estaba surgiendo, pero en realidad no nació en España, ¿no? Sí. Pero mató muchísima gente, ¿no? Y era súper violenta. Y si quiere continúo leyendo aquí. Por favor. Dice, cuando llegó el momento de partir para el cielo su hermanito, Francisco, ella le hizo sus recomendaciones. Y aquí, pues bueno, la gripe española vino y Francisco se enfermó, murió antes que Jacinta, ¿no? Y Jacinta le dice a su hermano, da muchos saludos míos a nuestro Señor y Nuestra Señora y diles que sufriré todo lo que ellos quieran para convertir a los pecadores y para reparar al Inmaculado Corazón de María. La hermana Lucía dice que sufrió mucho con la muerte de su hermano, quedaba mucho tiempo pensativa, y si le preguntaban en qué estaba pensando, respondía, en Francisco, ¿quién me diera verlo? Y los ojos se le llenaban de lágrimas. Esto que es sufrimiento de una niña. Padre, una pregunta, sí, porque mucha gente debe estar, digamos, preguntándose eso también. Y bueno, y es difícil afrontar una situación, un sufrimiento como esos. Que uno podría decir, pero Dios, ¿por qué permite un sufrimiento tan grande en niños? O por ejemplo, ¿por qué Dios permite, por ejemplo, que una madre vea la muerte, el sufrimiento de su hijo? Usted ve, cuando nos toca ir a veces a los hospitales, a los niños con cáncer, usted ve que son escenas de rasgar el corazón. Y uno diría, ¿Dios por qué permite eso? ¿Hay una explicación católica de un sacerdote para eso? Claro que sí. En realidad, esa pregunta tendríamos que hacer unos 50 podcasts más o menos para responderla cabalmente, no sea completamente. Pero solo le digo esa frase. En latín, todos nuestros seguidores ya saben un poco de latín, dice así una frase, sine sanguine non fit remissio. Si dice sin sangre, o sea, sin sufrimiento, no hay remisión de los pecados. Así como nuestro Señor Jesucristo, que Él es el modelo perfecto, Él quiso sufrir hasta la muerte de una forma brutal, terrible, como nadie ha sufrido, por amor a nosotros. Jesús también quiere que nosotros nos unamos a sus sufrimientos, como dice San Pablo en una carta, que nuestros sufrimientos bien llevados ayudan a completar la remisión de los pecados, o sea, la redención de los pecados. Me alegro de mis sufrimientos porque con ellos completo el sufrimiento de Cristo. Exactamente. Y el sufrimiento ofrecido, como Santa Jacinta lo hacía, eso Jesús, nuestro Señor, lo coge y transforma esos sufrimientos en gracias para salvar a más gente. Entonces, cualquier sufrimiento que tenemos, Dios lo permite y lo quiere para que seamos como Jesús. Porque es bonito decir, yo quiero ser como Jesús, yo quiero amarlo. Si lo amas, ¿qué es lo que dice nuestro Señor? Renuncia a ti mismo. Sí. O sea, renuncia a tu vida. Si tienes que morir, muere. Renuncia a tus sufrimientos. Renuncia a todo. O sea, tienes que ofrecerte tú completamente. Y coge tu cruz. Claro. Y sígame. Ese es el sufrimiento. Y se ve lo muy relacionado también con lo que dice San Pablo. Para mí, la vida es Cristo y la muerte es una ganancia, ¿no? Exactamente. O sea, si yo me quedo en la tierra luchando y sufriendo por Cristo, perfecto. Pero si Dios quiere que yo muera y que me vaya, también. Sí. Porque yo creo que entonces el problema es la concepción, la idea que hay del sufrimiento y de lo que es importante en la vida. Volvemos a lo mismo. Claro. Claro, porque, o sea, todo lo que Dios nos manda en esta tierra es lo mejor para nosotros, aunque sea algo humanamente incomprensible y difícil de aceptar, digamos, de entender. Qué bonito eso, cómo hay que estar uno completamente alineado a la voluntad de Dios, ¿no? Es que nosotros tenemos una concepción muy humana de lo que Dios quiere en nuestra vida. Nosotros queremos humanizar mucho a Dios en la forma de pensar nuestra, ¿no? Exactamente. Y los santos no fueron así, ¿no? Claro. Porque uno coge la historia de los santos y ellos pedían sufrimiento para que nuestro Señor pudiese salvar almas, ¿no? Santa Teresa de Ávila, por ejemplo. Ella, cuando entró a los 23 años en el Carmelo, adoptó un lema: o sufrir o morir. No era o pasarlo bien o estar con los amigos, era o sufrir o morir. Y ella vomitaba todos los días. Tenía problemas intestinales todos los días, vomitaba. Era una cosa así terrible lo que ella sufría. Y al mismo tiempo unos éxtasis y unas gracias místicas impresionantes. La historia de los santos es así. San Juan de Ávila también, que una vez se le aparece a nuestro Señor, él lleva una vida súper penitente también.
Y nuestro Señor se le aparece y le pregunta, y le dice, pídeme lo que quieras. El sueño de cualquier persona, ¿no? Pídeme lo que quieras. ¿Sabe qué le respondió San Juan de Ávila? Dame tu desprecio. Qué bárbaro. Quiero sentir lo que tú sentiste, dame tu desprecio. Qué impresionante. O sea, usted ve, claro, a veces es la concepción nuestra de lo que es la vida es completamente humana, completamente pecaminosa, completamente equivocada a lo que es la verdadera vida, Claro. ¿no? Es que la mejor forma de demostrar que nosotros amamos a alguien es sufriendo por ella. Sí, sí, sí. O sea, un marido, por ejemplo, que ama a su mujer y no está dispuesto a sufrir por ella, no ama, ¿no? Claro, Y lo dice claro. nuestro Señor, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os dije, yo os mando, sí, os sí, diré, sí. os di a conocer del Padre. Y nuestro Señor, ¿qué hizo? Dar su vida por sus amigos, por nosotros. Y Él quiere que nosotros la demos también por Él. Padre, mire, Se pasó. se nos pasó la primera parte del programa y bueno, nos faltan consejos los todos. consejos. Yo creo que la segunda parte volvemos, quizás Para cerramos las esa últimas parte de la muerte, ¿cómo fue la muerte? sí, de la muerte, todos los sufrimientos Poco antes de la muerte, tremendos, sí. ¿no? Ujú. Todos los La sufrimientos, llaga que tenía Sí. en el pecho, ¿no? la operación que ya tuvo que pasar sin anestesia también, ¿no? Sí. Porque no tenía fuerzas. Y bueno, y ya lo que se recopiló de esas últimas De las palabras, últimas enseñanzas. enseñanzas de ella. Que es lo principal que queríamos Sí, hablar. pero yo creo que el contexto. Sí, es muy importante, Mucha gente creo se que queja, sí. no, que no van al punto, que no sé qué, va. Bueno, hay que Decía tener el un señor contexto. Dobino que las grandes introducciones dispensan después el resto, ¿no? Porque preparan el terreno para el asunto. No, y también muy simple. Si hay gente que no le gusta ver el programa, pues hay muchas opciones también. Así que bueno, ya regresamos. Quédense porque viene la parte más importante del programa. Así que ya volvemos. Salve María. Salve María. Bueno, continuamos con la segunda parte de Salve María con los heraldos del Evangelio. Hoy con el padre Íñigo Abad, hablando sobre Santa Jacinta y los consejos que Nuestra Señora le dio y que ella nos transmitió a toda la humanidad también. Consejos antes de su fallecimiento. Estábamos hablando pues de todos los sufrimientos que ella pasó para convertir más almas, para evitar el infierno de tanta gente. Y el padre nos estaba leyendo respecto de lo que ella le escribió a su hermana Lucía, o le transmitió a su hermana Lucía. Entonces, a su hermana Lucía, a su prima. A su prima. Que la hermana Lucía. En un futuro, la hermana Lucía. Sí. Entonces, padre, por favor. Sí, otra de las cosas que le dijo Santa Jacinta a la hermana Lucía fue así. Poco antes, relata la hermana Lucía, poco tiempo antes de ir al hospital me decía, palabras de Santa Jacinta, ya me falta poco para ir al cielo. Tú te quedas aquí para decir que Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Cuando sea el momento de decirlo, no te escondas. Di a toda la gente que Dios nos concede las gracias por medio del corazón de María. Qué interesante. Qué bonito esto, ¿no? Que se las pidan a ella. Medianera de todas las gracias. De todas las gracias. Sí, es un... Que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el corazón de María. Que pidan la paz al Inmaculado Corazón de María. Que pidan la paz al Inmaculado Corazón de María. O sea, solo habrá paz cuando realmente pidan al Inmaculado Corazón de María. Que Dios se la entregó a ella. Si yo pudiera meter en el corazón de todo el mundo el fuego que tengo dentro de mi pecho, quemándome y haciéndome amar tanto al corazón de Jesús y al corazón de María. Qué interesante. Bonito. Súper bonito. O sea, ella quería que ese corazón, que ese fuego que tenía dentro de su corazón ardiese en el mundo entero, ¿no? Sí. Lo que ella sentía, quería que todo el mundo lo sintiese para justamente Sí. ser obedientes a las palabras de Nuestra Señora. Y ella se quejaba un montón de... ¿Qué pasó? Un mosquito. Tiene una cosa aquí. Ah, perdón. Si quieres, lo colocamos de nuevo. Ahora ya. ¿Ya? Sí, no sé lo que era. Natural, padre. ¿Qué estamos diciendo? No sé. Lo del pecho. Lo ¿no? del corazón, sí. Vale. Y aquí otra frase que también que tenía que Santa Jacinta le decía a su prima. Mira, sabes, nuestro Señor está triste porque Nuestra Señora nos habló así para que no le ofendiesen más, que ya está demasiado ofendido y nadie hace caso. Era el título de nuestro podcast de la semana pasada. Nadie hace caso de lo que la Virgen dijo. Continúan cometiendo los mismos pecados. O sea, lo que le hacía sufrir a ella era ver que la gente no se convertía, Claro. que continuaban pecando. Se hacía oídos sordos al llamado de conversión de Nuestra Señora, justamente, sí. Sí. Y después de estas palabras, ahí coge esa, o sea, se agrava la enfermedad que ella tenía, ¿no? Y ahí no sé si usted quiere hablar un poco de lo de la llaga que tenía en su Sí, pecho. pasa que también. a ella la tienen que trasladar a un hospital en Lisboa. Ella tenía, bueno, un sacerdote que fue mandado
a investigar todas las apariciones de Fátima, que los empieza a interrogar a ellos y que él recibe un verdadero flash, como decimos nosotros, y se convierte a raíz del milagro del sol y a raíz de los interrogatorios que hacía, que era el padre Formigón, que incluso se le llama también el cuarto vidente de Fátima. Él crea un relacionamiento muy grande con Santa Jacinta y él empieza a apoyarla mucho y a cuidar de ella incluso en su salud. Cuando ella se agrava, él consigue el traslado, que la reciban en un hospital en Lisboa. Y ella sufre lo que se llama una pleuritis, creo que es una cosa así. Es una enfermedad. Pleuritis. No me acuerdo el nombre. Sí. Creo que aquí dice. Pleuritis purulenta se llama lo que ella sufrió. Entonces, porque tenía una llaga sí, fuertísima. Exactamente. Entonces ella estaba muy débil, no tenía ya fuerzas para nada, se alimentaba muy mal, porque no podía, no tenía cómo. Y ella es sometida a una cirugía tremenda. Cuenta José María Zavala también en un libro muy bueno justamente sobre el padre Formigón, el cuarto vidente de Fátima, la escena en que ella, pequeñita, débil, con muchos sufrimientos, tiene que pasar un sufrimiento a más, que es el sufrimiento moral, que es más grave que cualquier otro sufrimiento físico. Y es que ella, como no podían anestesiarla, tuvo que sufrir esa operación de sacarle 2 costillas consciente. Pero ¿saben cuál fue el mayor sufrimiento de ella? Lo describe. Es que ella, con su cuerpecito descubierto, vio que, o sea, sufrió que lo viesen 2 hombres que ella desconocía y que le sacasen esas costillas con el dolor, con todo, pero lo que más le dolía a ella y lloraba era como que su pureza, por así decir, no podía preservarla a ella como quería. O sea, no es que ella manchó su pureza, nada, pero ese pudor de estar cubierto no lo pudo hacer por una cuestión médica. Entonces es un sufrimiento terrible además, ¿no? Y sacarle 2 costillas a una persona sin anestesia, imagínense lo que es eso. Entonces, y usted contaba que la llaga tenía el tamaño de un puño, o sea, sí. que era tan grande que se podía meter un puño dentro del cuerpo, o sea, abrir porque estaba ya. Para tocar las entrañas incluso, era tremendo, fue un gran sufrimiento. Pero muy bonito eso que usted dice, o sea, ese sufrimiento que ella tuvo, cómo la asemejó a nuestro Señor, ¿no? Porque también, ¿se acuerda que el señor Otto Plinio comentaba que nuestro Señor quiso sufrir ese tormento también de la desnudez? Sí. De estar prácticamente desnudo, o tal vez en algún momento inclusive desnudo, no se sabe bien, pero estar, o sea, a nadie le gustaría estar en esa situación. Y él lo quiso sufrir para reparar los pecados de impureza, ¿no? Sí. Y uno ve como lo que dice Santa Jacinta sobre el pecado, que lo vamos a ver ya dentro de poco, ya muy poco, pero decía que los pecados que más llevan al infierno son los pecados de impureza. Entonces como que Dios le pidió ese sufrimiento de su pureza para reparar también los pecados de impureza, ¿no? Impresionante. Como nuestro Señor lo reparó con sus sufrimientos de su desnudez, ¿no? Interesante eso. Sí. Y ahí, bueno, si quieren entramos en las enseñanzas, pero fue a la Madre María de la Purificación Godiño, que Santa Jacinta le llamaba su madrina, ¿no? Que era una monja, una madre superiora, que cuidaba ahí también de las personas que estaban enfermas y le confió muchas cosas, ¿no? O sea, Santa Jacinta le dijo muchas cosas. Y esos consejos que vamos a decir son todas como que las últimas palabras en el último mes de vida, creo que del 2 de febrero de 1919 hasta el 20 de febrero, que fue su muerte. No, de 1920. 20, perdón, sí. 2 de febrero. Sí, exactamente, 19 fue... Del 2 de febrero al 20 de febrero. Exactamente. Que es como que el Via Crucis que ya pasó final ahí en ese hospital. Exactamente. Entramos ya en las... Sí, por favor. Sobre... Lo catalogamos así, como está escrito en el libro. Primero sobre el pecado. Dice, los pecados, palabras de Santa Jacinta a la Madre Godiño, pero que también se aplica al mundo entero. Los pecados que más almas llevan al infierno son los pecados de la carne. Vendrán unas modas que han de ofender mucho a nuestro Señor. Las personas que sirven a Dios no deben ir con la moda. La Iglesia no tiene modas. Nuestro Señor siempre es el mismo. Paréntesis, ¿no? Reforzando ya lo que había dicho Nuestra Señora también, de las modas que vendrían, que ofenderían mucho a nuestro Señor. Ella se quejaba ya de las modas en el 1917. Imagínese hoy en día en que la inmoralidad y todo va campante
por todo el mundo sin ningún problema, incluso como una especie de derecho no, uno se viste como quiera, uno hace lo que quiera, no. O sea, Y la persona ya perdió el sentido moral sí, para de ir a una iglesia, por ejemplo, y vestirse como se viste en casa, que ya no se debería vestir así, sí, pero la persona no tiene más pudor, sí. no tiene ya ese sentido moral. ¿Por qué? Porque la moda del mundo se lo tragó. Y es muy importante que las personas tengan claro, la iglesia no tiene modas. Sí. La iglesia no se adecua al mundo. La iglesia es iglesia. Y es el mundo que tiene que hacer lo que la iglesia Claro, porque hace, porque es lo que Dios dice que uno de hace. los grandes ataques que hacen a la iglesia, no, que la iglesia es retrógrada, que la iglesia no se adapta al mundo de hoy, a las necesidades de hoy, a las realidades de hoy, como si la moral de la iglesia tuviese que adaptarse a los pecados de la humanidad. Exacto. O sea, es absurdo. Ujú. La moral no cambia, así como Dios no cambia. Dios no, si no, no sería perfecto. Si Dios cambiase, no sería Dios, Claro. porque estaría buscando algo más perfecto, inmutable. inmutable. La iglesia y la moral no pueden cambiar, no pueden cambiar. Eso está clarísimo. Exactamente. Y las modas tampoco, ¿no? No, y que la iglesia no debe vivir de las modas, no puede Claro. no puede ir con la moda, por así decirlo. O sea, hay costumbres que se establecen, por ejemplo, una persona que vestía en la Edad Media no se vestía igual que en el Imperio Romano, por ejemplo, pero siempre con pudor. Sí, sí, sí. Entonces, en el siglo XX, siglo XXI, pues habrá modas, otras formas de vestir que son Sí, sí, sí. dignas, pero no pueden ser impúdicas. Estamos hablando del lado moral. Del lado moral. Por supuesto, ¿no? Dice así, los pecados del mundo son muy grandes. Si los hombres supiesen lo que es la eternidad, harían cualquier cosa para cambiar de vida. Los hombres se pierden porque no piensan en la muerte del Señor y no hacen penitencia. Lo de la eternidad, padre. Seguro hemos dado ese ejemplo. Ustedes imagínense, ¿quieren imaginarse lo que es la eternidad? Bueno, imagínense una hormiga de esas pequeñitas que usted ve a veces que en el azúcar, una hormiga chiquitita. Bueno, esa hormiga tiene que salir de aquí en este momento y darle la vuelta al mundo caminando, pasando por, no sé, por los continentes, por todo lado, y tiene que regresar acá. Imagínense cuántos miles de años se demoraría esa hormiga en darle la vuelta al mundo caminando. Bueno, eso no es ni una milésima de segundo de lo que es la eternidad. Él decía, coge esa vuelta después de unas 1000 vueltas más y en ese momento estaría comenzando la eternidad. Exactamente. O sea, porque la eternidad no tiene fin. Sí, sí, sí. No tiene fin. Y la persona arriesgarse la eternidad entera por una tontería Sí, de esa, o por ¿no? un momento de placer, un momento sí. de pseudo placer, digamos. Lo que decía también nuestro fundador, Monseñor Juan, ¿no? que en el infierno como que hay un reloj, simbólicamente, que siempre hace tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y es siempre, nunca, siempre, nunca, siempre, nunca. Es el compás del reloj del infierno. Es decir, siempre estarás aquí, a las personas que están en el infierno, nunca saldrás de aquí. Siempre estarás aquí, nunca saldrás de aquí. Entonces es muy serio, ¿no? Muy serio, sí. Y sobre el pecado todavía ella dice así, muchos matrimonios no son buenos y no agradan a Dios, nuestro Señor, y no son de Dios. Claro, porque la gente se casa por puro sentimentalismo sin querer hacer la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, y después, es un tema complejo, el concepto de matrimonio. El matrimonio está muy claro. En el Génesis, Dios creó al hombre, a la mujer, para que fuesen a través del matrimonio una sola carne. El matrimonio, Dios lo quiso elevar a la categoría de sacramento, ¿no? Claro. Como está la comunión, o sea, la Eucaristía, como está la confesión, como está... El matrimonio es sagrado. Es una unión que los ministros son el marido y la mujer. El sacerdote es simplemente un testigo. Testigo. Pero es algo que es magnífico, maravilloso, y que hoy en día justamente lo quieren mostrar como a lo que, primero que todo, no es necesario, y segundo que todo, lo quieren deformar de las peores formas posibles, ¿no? Claro. No, y después el adulterio, por supuesto, la traición. Eso, imagínese lo que desagrada a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora otro ámbito, otra temática sobre la guerra. Que bueno, estamos en guerra también en el mundo y cada vez una guerra que no acaba. El 13 de mayo justo pasado llegó el presidente de Ucrania a Roma. Justo el día de la Virgen de Fátima. Sí. Cosa medio complicada. Curioso, sí. Dice así Santa Jacinta. Nuestra Señora ha dicho que en el mundo hay muchas guerras y discordias. Las guerras no son sino castigos por los pecados del mundo. Nuestra Señora ya no puede sostener el brazo de su amado Hijo sobre el mundo. Es preciso hacer penitencia. Si la gente se enmienda, nuestro Señor amparará al mundo. Pero si no se enmienda, vendrá el castigo. O sea, Santa Jacinta deja claro que las guerras, en el fondo, son castigo de Dios por la gente que no se convierte. Es muy serio esto.
¿Recuerdas esa, no sé si es una letanía, ¿no? Que dice, de la peste, del hambre y de la guerra, líbranos, Señor. Ujú. O sea, son cosas o sea, Dios es el único que puede librar de esas cosas, por lo tanto Dios las permite. Puede ser incluso que Dios las mande, justamente, para castigar a la humanidad por los pecados, ¿no? Claro. Porque, o sea, no es que una guerra se acaba firmando un tratado. Porque si no hay paz en los corazones de las personas, no hay un deseo de hacer el bien, de buscar a Dios, van a haber conflictos siempre. Claro. Y la Virgen ya lo había prometido, ¿no? Que la primera guerra iría a acabar, pero vendría otra peor que vino, la segunda. Y está, pues... Estamos a puertas de venir una tercera guerra peor. Tercera guerra mundial mucho peor que las otras dos. Sí. No, usted vio, bueno, volviendo. Es que me impresionó mucho esa noticia del 13 de mayo, que este señor Zelensky decía, no, nosotros no queremos mediación ninguna. Nosotros vamos a ir hasta el final. O sea, vamos a solucionar esto por medio de la guerra. O sea, no hay de verdad una disposición a un diálogo, a nada. Claro. Ellos quieren ir a fondo. Entonces, se ve que es algo tremendo que en los días de hoy venga una guerra con los armamentos que hoy en día es algo muy, muy delicado, muy grave para la humanidad. Como la Virgen de la Revelación le dijo a Bruno Cornacchiona, ¿no? Que la guerra atómica está lista, está preparada. A las puertas, sí. Está a las puertas. Bueno, continuamos. Ahora otra temática muy importante. Sobre los sacerdotes. Ella le decía a la madre Godiño, le llamaba madrina. Madrina, pida mucho por los pecadores, pida mucho por los sacerdotes, pida mucho por los religiosos. Los sacerdotes no debían ocuparse más que de las cosas de la iglesia. Los sacerdotes deben ser puros, muy puros. Impresionantes. Vemos como hoy en día, o sea, lo que sucede es justamente lo contrario, ¿no? Sí. En muchos lugares, que los sacerdotes se ocupan de un montón de cosas que no tienen nada que ver con la iglesia, sobre medio ambiente, sobre agua, sobre no sé qué historias, y de la iglesia, y la santidad, y el pecado, y el infierno. Solo hablan de un montón de cosas naturales y no hablan de la iglesia. Claro. Y dice, Santa Jacinta se lamenta por eso, por esos sacerdotes, que no son buenos sacerdotes. Y usted va a ver la vida moral de esos sacerdotes. Los sacerdotes deben ser puros. No son puros. Claro, es algo que, exactamente, cómo lo relaciona completamente. Son sacerdotes que se ocupa con las cosas de la iglesia, va a ser puro. Sí. Uno que se ocupa solo de las cosas del mundo, va a ser impuro. Es lo que nuestro Señor habla de los pastores. Los verdaderos pastores son los que quieren el bien de sus ovejas. Claro. ¿El bien de sus ovejas cuál es? Volvemos a lo mismo. Para lo que fue creada la iglesia, la salvación de las almas. Y es triste ver, lo voy a comentar acá, que uno a veces con la iglesia que estamos construyendo, por ejemplo, es un lugar que va a ser un centro de espiritualidad, un lugar de conversión, un lugar donde la gente va a ponerse en orden con Dios, a dejar a reparar sus las ofensas contra el Inmaculado Corazón de María. Y es triste que a veces, no generalizar nunca, no se puede, pero a veces vienen ataques, usted lee ataques de sacerdotes, de religiosos, de monjas, y usted dice, pero entonces, o sea, ¿cómo no estamos? O sea, no sé cuál es la visión que tienen ustedes de iglesia. Pero claro, usted a veces lee en ese Twitter, que es una cosa tóxica, horrible, que hay un comentario en contra de un tipo que se llama Belcebú 666, la iglesia esa hay que quemarla. Claro, ese tipo es un pobre cretino que escribe detrás de una pantalla y bueno, y piensa que queda uno ya nervioso, triste o afligido para nada, porque nosotros sabemos que estamos con Dios. Exacto. Y que bueno, que Dios va a proteger, eso es una obra de Él, y que se hace justamente para el bien de las almas, claro. Que un tipo así lo diga, que es un cero ya, que no vale nada, bueno, pero que un sacerdote, que una religiosa, que es bien triste, es lamentable, diría yo, ¿no? O sea, que los ataques vengan dentro de la propia iglesia. Sí. Bueno, con todos los santos pasó eso, ¿no? Exactamente. O sea, no estamos diciendo que seamos santos ni nada, pero para entrar en el camino de la santidad hay que pasar por eso. Es sintomático. El Padre Pío lo persiguió a la iglesia. Claro, cuando hacía sus obras. San Juan Bosco. Sí. Cuántas calumnias, ¿no? Pero bueno, o sea, como usted dice, es el camino que, o sea, es lo que muestra que estamos por un buen camino, ¿no? Exacto. Nos da alegría, ¿no? Y usted veía cuántas personas, por ejemplo, el 13 de mayo pasado, que entrando al lugar en obra gris, que faltan 1000 cosas, la gente se sentía en el cielo ya. Pero ¿esto qué es? Esto es una maravilla, esto es... O sea, y evidentemente, para citar al señor nuncio apostólico, que él decía, eso tiene que ir acompañado de una verdadera conversión, de un cambio de vida, que es lo que dice la Jacinta, ¿no? Si usted va a un lugar así, se siente en el cielo, pero usted sale y sigue llevando una vida completamente en desacuerdo con lo que quiere Dios, ahí hay una cosa que no es compatible.
Entonces es muy bonito, él reafirmaba eso, remarcaba eso, Sí, de que hay que tener una verdadera conversión. claro. Pero en un lugar bonito así, ayuda a pensar en el cielo, ¿no? Claro. Saben que el estilo gótico, una de las cosas es cuando la persona entra, lo primero que hace es mirar para arriba, ¿no? Sí. Es porque está invitando a mirar para arriba, porque la solución viene de lo alto, ¿no? Exacto. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra, ¿no? Pero en fin, comentario aquí. Sí, un paréntesis que siempre es bueno. Sí, dice así, ahora sobre los gobiernos. Madrina, pida mucho por los gobiernos. Ay de los que persiguen la religión de nuestro Señor. Si el gobierno dejase en paz a la iglesia y diese libertad a la religión, sería bendecido de Dios. Esto es muy importante, ¿no? Porque puede pasar que en algunos lugares Sí, se ve también. los gobiernos persigan a la religión católica, ¿no? ¿Cuántos lugares que no han prohibido, por ejemplo, la Semana Santa ahorita? Ujú. Países que eran católicos, marianos, devotos, y hoy en día... Hay de esos gobiernos, ¿no? Sí, exactamente. Lo dice Santa Jacinta, no nosotros. ¿Usted se acuerda Julián el Apóstata? Lo que pasó con él. Sí, a mí me marcó mucho que él era católico, pero por un tema de interés político, él comenzó nuevamente a perseguir a los católicos, a los religiosos. Y él en una de sus campañas para ir a conquistar o a defender tierras, él entra a un lugar donde habían personas católicas, religiosas, y él burlescamente le dice al sacerdote que estaba ahí, ¿y dónde está el carpintero? Que no lo veo. Y ahí el sacerdote lo mira y le dice, no, está preparando un ataúd para usted. Wow. Al día siguiente, en la batalla, una flecha lo mata. Al día siguiente, que él se había burlado de la religión, de nuestro Señor Jesucristo, muerto. Porque con Dios no se juega. Sí. ¿Cuántos cretinos a lo largo de la historia han tratado de acabar con la iglesia, han tratado de desprestigiar a Dios, de acabar con Dios? ¿Dónde están todos? Enterrados bajo tierra. Sí. Y en los cuerpos, ¿no? Y digamos. su alma. Su alma, que es lo más grave, a Sí. saber dónde. Y ese Julián el apóstata, que apóstata porque apostató de la fe, De la ¿no? fe, Que era claro, bautizado. claro. Pero si no recuerdo mal, él como que cogía su sangre y la echó para arriba, así, ¿no? Y decía, venciste Galileo, ¿no? Sí, exacto. Venciste Galileo. Exacto. O sea, nuestro Señor la había vencido, claro, porque Sí. ¿quién va a vencer a nuestro Señor? A Dios, por ejemplo, nada. Entonces, en fin. Y aquí es el último apartado, si que Sí, lo por decimos, que es sobre las virtudes cristianas. Esto aquí realmente es súper bonito, que creo que es una de las cosas que más se aplican también a nuestros oyentes para mejorar la vida espiritual también. Un poco lo que nuestro Señor le decía también a Santa Faustina, ¿no? De los 25 consejos, entra un poco aquí también. Le dice, madrina, no viva con lujo, huya de las riquezas, sea muy amiga de la santa pobreza y del silencio. Esto es Qué muy interesante. muy bonito. Muy interesante. Justamente por lo que hablamos del mundanismo, ¿no? Hay gente que, y mismo dentro de la iglesia, que siempre quiere lo mejor de lo mejor, pero ¿para qué? No para dar una gloria a Dios, que es lo que tiene que ser. Volvemos al tema de la iglesia. Sí. Usted para construir algo para Dios, Ahí puede usted gastar todo lo que usted tiene que procurar hacerlo que sea lo mejor. Lo mejor. Lo mejor, porque es para Dios. San Francisco, que es el santo de la pobreza, que es o sea, no existe un santo que amó tanto la pobreza como San Francisco. Él se casó místicamente con la pobreza, le llamaba la dama pobreza. Él decía, en nuestras iglesias, los vasos litúrgicos, todo lo más bonito posible. O sea, que se gaste lo que se tenga que gastar, pero los vasos sagrados, los copones, los cálices, las iglesias, todas preciosas, lindísimas, que se usó con dinero, pero es para Dios. Es para Ahora, Dios. para sí mismo, qué pobreza él vivía, ¿no? Claro, claro. Evidentemente en su cuarto. Nosotros tenemos votos de pobreza. Claro. Y si sabemos lo que nosotros tenemos, pueden darnos un reloj, pueden darnos lo que sea. Este aquí pertenece a nuestro Señor. Ese superior quiere decir, este reloj va para uno que está en Mozambique que lo necesita. Pero esto se lo damos. No, y eso es bueno, interesante comentarlo también, lo que es el ceremonial de la pobreza. Cuando uno recibe algo o cuando uno necesita algo, no es que yo voy y me lo compro. No. Yo o lo solicito. Pide a la pobreza la limosna. Es una limosna. Exactamente, es una limosna. O cuando uno recibe algo mismo de la familia, uno lo pone en el baúl de la pobreza, que se llama. Exactamente. Y uno tiene que tener autorización de su superior para ponerlo en uso. Claro. Generalmente los superiores. Claro, si el superior ve que es algo que a él le va a hacer mal espiritualmente, ahí lo va a hacer, por lo menos lo va a hacer esperar un poquito. Claro. Para que... Pero es así, uno no depende de sí mismo para sustentarse ni llevar la vida que quiere. Y eso es bonito, ¿no? Porque, claro, la exterioridad evidentemente es importante, no andar con lujos, como dice ahí, pero sobre todo es la práctica de la pobreza interior, de uno saber
que cortarse en materia de gustos, que es una forma de hacer penitencia también, ¿no? Claro. Eso es importante. Y que lo puede hacer todo el mundo, ¿no? Claro que sí. Dice así también: tenga mucha caridad aún con el que es malo. No hable mal de nadie y huya de quien habla mal. Tenga mucha paciencia, porque la paciencia nos lleva al cielo. Qué interesante esto aquí, ¿no? Sí. Nos falta mucho. Pues sí, de verdad. Paciencia, sí. La mortificación y los sacrificios agradan mucho a nuestro Señor. Esto aquí fue su vida. Sí. Era una vida sacrificada. Ella se acuerda que colocaba una cuerda de esparto, me parece, ¿no? Como si fuese un ciricio, y se la apretaba fuertísimo, lo usaba no sé cuánto, creo que todos los días, sí. Y la propia Nuestra Señora le dijo que no era necesario usarla en la noche. En la noche. Se iban a dormir y no conseguían dormir bien, descansar por el silicio, por el sufrimiento. Creo que ella cogió una especie de planta, no sé si es una ortiga o algo así, que cuando se roza ya arde muchísimo. Y ella la cogía y se golpeaba en el pie así. Sí. No era rozar solo, se la golpeaba para sufrir por nuestro Señor, ¿no? Una mortificación. La confesión es un sacramento de misericordia. Por eso es preciso acercarse al confesionario con confianza y alegría. Vea qué frase: sin confesión no hay salvación. Impresionante. Podemos colocar en las iglesias, ¿no? Sin confesión no hay salvación. Esa gente que quiere salvar su vida y no se confiesa, tiene miedo de la confesión, no se va a salvar. Creo que está resumido, que hemos hecho en otros programas, el misterio de la misericordia de Dios, que es justamente la confesión. Como una ofensa que nosotros hacemos a un Dios que es infinito, que merecería un castigo infinito, como con un acto de humillación nuestra, de ir a confesar nuestros pecados con un sacerdote, queda completamente perdonado. Es un misterio, es un misterio. Y ahí está, resumida la misericordia de Dios, ¿no? Que en el fondo todo es tan simple, ¿no? Sí. O sea, que la gente se complica, ¿no? Pero esos consejos, por ejemplo, uno ve que tiene que buscar la penitencia, la conversión, intentar ser santo. Si la persona se equivoca, tiene alguna falta, que se confiese, todo se restablece, nuestro Señor perdona, desde que queramos siempre la santidad. Pero el mundo se preocupa por un montón de otras cosas y se olvida de lo principal. ¿Qué es esto? Es buscar la confesión, hacer penitencia. Mira qué bonito. La Madre de Dios quiere más almas vírgenes que se unan a ella con voto de castidad. Por eso vemos qué tristeza, ¿no? La decadencia también de muchos lugares. O sea, no por culpa propia de las órdenes, pero vemos que cada vez hay menos vocaciones religiosas, ¿no? Menos almas vírgenes que entregan su castidad, así como la pobreza era necesaria también, que entregan su castidad a Nuestra Señora. La Virgen quiere almas vírgenes, que esas almas vírgenes van a ayudar a sustentar el brazo de nuestro Señor. Sí. Pero cuanto más impureza y menos almas vírgenes, el brazo de Dios va a caer sobre la humanidad. Dice así, que esto es súper bonito: yo iría con gusto al convento, pero más me gusta ir al cielo. Para ser religiosa es preciso ser muy pura de alma y de cuerpo. Le pregunta a la madrina, la madre Godiño, ¿no? ¿Y sabes tú lo que quiere decir pura? Dice Santa Jacinta: sí, lo sé. Ser pura en el cuerpo es guardar castidad. Y ser pura en el alma es no hacer pecados, no mirar lo que se debe ver, no lo que no se debe ver, no robar, no mentir nunca, decir siempre la verdad, aunque nos cueste. Qué interesante. Súper bonito, ¿no? O sea, ella también querría entrar en el convento cuando fuese mayor, pero dice: yo prefiero ir al cielo, ¿no? Claro. El cielo es el mejor convento que existe. Y ya están las últimas aquí. El que no cumple las promesas que hace a Nuestra Señora nunca tendrá felicidad en sus cosas. Vea qué bonito. Los médicos no tienen luz para curar a sus enfermos porque no tienen amor a Dios. O sea, si los médicos tuviesen amor a Dios, curaría a muchas más personas, claro, ¿no? Claro. Y lastimosamente cuentan, ¿no? Jóvenes que les toca estudiar la carrera de la medicina, que van a otros países a estudiar. Casi que el primer semestre de la universidad es, bueno, Dios no existe. Eso es lo primero. O sea, sacarse la idea de que no tiene nada que ver con la carrera tampoco, pero hay toda un anticlericalismo y todo un tema contra la fe que es casi que impuesto en muchas universidades, ¿no? Y el joven que que se mantiene fiel a sus principios católicos, a su fe, casi que lo reprueban, lo persiguen. Es tremendo eso. Es tremendo. Y al mismo tiempo es bonito, lo digo por experiencia propia también de muchos hospitales, que los médicos tienen mucha fe. Y cuando le hacen una visita al paciente, yo lo he visto tantas veces con los pacientes dando la unción y los médicos diciendo: mire, rece a Dios, rece a la Virgen, que existen los milagros, tal, puede pasar un milagro. Esos médicos tienen fe y van a operar muchas más curas que un médico que puede haber estudiado un montón y ser un astro de la medicina, pero no tiene fe. Porque si no tiene fe y amor a Dios, no va a curar a tanta gente. Consejo aquí para los médicos. Y la última frase dice así:
Es súper bonito. Le pregunta a la madre Godiño, ¿quién te ha enseñado tantas cosas? Dice Santa Jacinta, ha sido Nuestra Señora, pero algunas las pienso yo. Me gusta mucho pensar. Qué interesante. Qué inocencia, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, todos estos consejos que hemos dado son de la Virgen. Y alguno que otro es de una santa como Santa Jacinta, que seguramente la Virgen, si no se lo dijo con palabras, se lo colocó en su corazón para que lo colocase también ella. Para que lo y lo compartiese dijese a la gente. A los días de hoy, incluso para todos nosotros y bueno, toda la gente que nos acompaña, que nos sigue. Y esperemos que mucha gente vea el programa para que se puedan beneficiar de estos consejos también tan bonitos. Sí. Así que bueno, padre, yo creo que por aquí quedamos con el tema del día de hoy. Muy agradecido por su presencia, por su preparación ahí para el programa. Esperamos que haya sido del agrado de nuestra gente. Pedimos disculpas si nos hemos confundido en algunas cosas o nos hemos exaltado un poco, pero bueno, hay que tener mucha paciencia en la adversidad. Bueno, padre, le pedimos su bendición especialmente para todos los que nos acompañan, para todas las personas que nos apoyan, para todas las personas que no nos apoyan también, para que la Santísima Virgen pues nos bendiga a todos. Claro que sí. Y bueno, y que podamos todos ir al cielo en un futuro, que es lo que de verdad queremos como verdaderos religiosos, como sacerdotes, la salvación de todo el mundo, la conversión. Claro que sí. Con muchísimo gusto. Damos entonces esta bendición en esa intención. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Piden a Dios por intermedio de la Virgen de Fátima y de los 3 pastorcitos, especialmente Santa Jacinta, que Dios derrame su bendición sobre cada uno, tanto aquellos que quieran escuchar estas palabras, cuanto aquellos que todavía están con su corazón cerrado, que la Virgen María abra sus corazones para que el mayor número de gente se salve y vaya al cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.